meterlo a la Constitución es hacer irreversibles los cambios de un estado de bienestar, que entre otros propone por primera vez salud, la salud universal para nuestro país. El COVID-19 obligó a acelerar todo un cambio en la infraestructura de salud. Están en el Plan Nacional de Desarrollo, pues para lograrlos en todo el sexenio. Sin embargo, el COVID obligó a que se hiciera en 4 o 5 meses lo que se hubiera hecho en 2 años, como la reconversión hospitalaria, en el número de camas de terapia intensiva. México tenía una capacidad ínfima por la desatención o por el desinterés de los gobiernos anteriores. Solo tenía 1,400 camas en terapia intensiva. Ahora tenemos 12,355 camas de terapia intensiva y adicional a ellas se tienen 30,980 camas de hospitalización exclusivas para atender a los enfermos de COVID-19. Antes del COVID se tenían 645 hospitales que pudieran atender COVID. Ahora, después del COVID, en agosto ya se tienen 1,100 hospitales especiales para COVID y 45,000 nuevos profesionales de salud que se agregaron a los que ya estaban. Con todo esto, pues se evitó el colapso del sistema de salud. Además, nos enorgullece haber creado un ventilador de fabricación nacional a bajo costo, que con él estamos sustituyendo las importaciones de ventiladores. También nos enorgullece que México, junto con Argentina, esté en las condiciones de producir masivamente la vacuna que se va a distribuir en toda América Latina, con excepción de Brasil, que él decidió hacer una negociación bilateral con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que son con quienes vamos a estar trabajando esta vacuna en acuerdo con la CELAC. En la CELAC es el único espacio común de cooperación de los países de América Latina. Es un espacio muy importante. La presidencia de México termina en el 21. Vamos a estar muy atentos a todo eso. Y bueno, a diferencia de otras crisis, la presente vino pues por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, porque se paró toda la producción, toda, absolutamente, con excepción de los servicios, la producción primaria, indispensable. Y también la demanda se cayó por las medidas de distanciamiento social. Medidas indispensables, lo subrayo, para evitar presiones a los sistemas de salud, para evitar mayores contagios y para minimizar la pérdida de vidas. Antes del COVID, nuestros problemas en México eran serios, pero menores a los que tenemos ahora. Teníamos problemas, por ejemplo, con los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, que pues tuvieron repercusiones hacia todo el mundo. Y México, por estar tan cerca de Estados Unidos, René mencionó, uno de los efectos pudiera verse positivo, porque México entró a ser pues el primer socio comercial de Estados Unidos en sustitución de China. Sin embargo, pues ahorita hay un reacomodo ya y ese era uno de nuestros problemas, pero otro era preparar el presupuesto de México a las nuevas políticas, al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y convencer a las fuerzas políticas que no son de la coalición Juntos Haremos Historia, pues convencerlas de la necesidad de empezar a aplicar políticas contracíclicas para que México tuviera
crecimiento económico a partir de 2020 en adelante. Era cómo convencer a los demás de que nuestras medidas eran las eficaces para lograr este escenario económico en nuestro país. Y también pronosticamos un crecimiento de 2% a partir del 2020. Y todavía en enero empezamos con un aliento, con un crecimiento de todas las variables económicas que con la presencia del COVID se vinieron abajo. El COVID impactó fuertemente en la economía, en las finanzas públicas, en la deuda. Los impactos son los más fuertes de la crisis de 1995, que los créditos subprime de 2009, y la crisis no viene desde la economía. Eso es lo que la hace diferente. Viene por un fenómeno de salud, no es por el lado de la economía. El freno a la economía fue para evitar los contagios, pero pues se paró la producción y con ello se cayó la economía. Esto ocurrió en todo el mundo. Los precios del petróleo para México, siendo un país petrolero, siendo una de nuestras fuentes de ingresos principalísima, los estimamos bajándolos, los estimamos en los criterios de política económica en $49 por barril. Las perspectivas económicas después del cierre de la economía con la presencia del COVID, pues para empezar, se paró la economía. Y luego entonces no va a haber demanda de petróleo. La demanda disminuyó, lo cual obligaba a disminuir también la oferta global de petróleo. Como tan solo el anuncio del cierre de las economías y una disminución de la demanda por petróleo, pues hizo disminuir los precios del petróleo. Luego, en esta cumbre de OPEP+, donde está México, Rusia, Arabia, además de los países de la OPEP, pues Rusia rompió con el acuerdo de bajar la oferta y anunció aumento en la producción. Arabia se sumó a Rusia y aumentó aumento en la producción. Esto, tan solo el anuncio hizo caer a todos los precios petroleros a nivel mundial, por ende a México. En México tuvimos una caída de 42% de los precios, pero de $49 que los teníamos, hoy ya están en $40 por barril. Es decir, se vienen recuperando los precios. La fuga de capitales, pues es obvio porque todo el capital busca dónde están monedas más estables y se van hacia allá. Hubo una aversión al riesgo y las monedas salieron de nuestro país, se fueron a Estados Unidos, que el dólar es evidentemente una moneda más estable. Eso provocó una devaluación del peso mexicano, es un debilitamiento de nuestra moneda. En febrero teníamos 18.5 pesos por dólar. En marzo fue de 25.3 pesos por dólar. Es decir, tuvimos una devaluación de 34% en marzo. Hoy está a 22 pesos por dólar y esto demuestra que el peso se está valorando, se está recuperando el valor del peso. La devaluación impactó de manera muy importante nuestra deuda pública, porque el 25% de nuestra deuda está contraída en dólares por los gobiernos anteriores y tan solo con esta disminución, tan solo por la devaluación, la deuda aumentó 1 billón de pesos, lo cual significa que por el efecto devaluatorio se incrementó el volumen de deuda
a pesar de no haber contraído un solo peso. Y aquí quiero insistir, el presidente López Obrador ha dicho que no va a utilizar la deuda, que es otro gran tema, no me voy a meter a él, por la capacidad de pago que tiene México de la deuda. Pero tan solo con los efectos del COVID, la deuda con relación al PIB, este cociente va a aumentar entre 7 y 10 puntos del Producto Interno Bruto, aún sin contratar un solo peso de deuda por el actual gobierno. Así está la presión que recibimos de las cifras de deuda. Ahora bien, termino esta parte con el tema de la disminución del Producto Interno Bruto de nuestra economía, que en el segundo trimestre de 2020 cayó en menos 18.7% con el frenón económico. Al tercer trimestre disminuyó en menos 7.4%. Aquí hay que entender muy bien las cifras porque quiere decir que en el tercer trimestre disminuyó menos que en el segundo. Eso significa que se está mejorando la economía, hay aliento económico. Decía el presidente el domingo, hoy nos lo dijo el secretario de Hacienda al grupo parlamentario, que en México no habíamos visto estas caídas desde 1932. En 1932, la economía mexicana cayó en menos 14%. En 1995 cayó en menos 6.7%. En 2009 cayó menos 6.5%. Y ponemos en duda cuál será la caída de nuestra economía en el 2020. Porque tenemos amortiguadores, se previeron amortiguadores para el 2020 por lo que pudiera pasar. ¿A qué amortiguadores económicos me refiero? A las coberturas petroleras. Aunque haya caído el precio del petróleo, no le afecta a México por tener coberturas petroleras, porque tenemos fondos, los fondos de estabilización de los ingresos petroleros, los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios y los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y los fideicomisos que el gobierno empezó por extinguir los fideicomisos de la Administración Pública Federal y en el próximo septiembre extinguiremos el resto de los fideicomisos que creó el Poder Legislativo. La deuda, en fin. Ante todo esto, que quisiera subrayar? Pues ante una crisis de este tamaño, lo que hizo el gobierno de López Obrador, el gobierno mexicano, es actuar en 5 ejes de emergencia. Es decir, se aplica un plan de emergencia económica. Uno es aprender a vivir con el COVID. Es una recomendación que hace la OMS. El COVID llegó para quedarse y necesitamos aprender a vivir con el COVID. La economía se tiene que ajustar a la nueva situación del COVID. 2, impulsar la economía protegiendo a los más afectados, a los más pobres, a los que no tendrían manera de sobrevivir 3, 4, 5 meses con su solo ingreso o sin ingresos. Las grandes empresas, las clases medias, las clases altas, tenemos cómo sobrevivir, pero los pobres no tienen cómo sobrevivir y ahí se está aplicando una política muy importante. Ahorita le explico. Y un tercer eje de emergencia es acelerar todos los proyectos de infraestructura, que también vuelvo a ellos al ratito, y aprovechar el impulso del Tratado México-Estados Unidos y Canadá con México de la región de Norteamérica. México es el principal productor automotriz y exporta autos a Canadá y a Estados Unidos. Ese es un potencial económico que estamos aprovechando. Lo mismo el sector de la construcción.
que la construcción es una industria intensiva en mano de obra y genera muchos empleos, millones de empleos. Se abrió y ahorita se está trabajando en el eje de la industria de la construcción y no se diga el sector agropecuario. Entro a decir por qué el presidente decidió reforzar la política social de México. Ya se había anunciado nuestra política social y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando viene el COVID, se cierra la economía, se pensó que tal vez era tan grave la situación que había que aplicar entonces medidas neoliberales. Eso hubiera sido un grave error para nuestro país. Insistimos, porque el neoliberalismo solamente ha sido pues un modelo, digamos, que profundiza la desigualdad. Hasta ahí lo dejo. Por eso se tuvo que garantizar un ingreso al 70% de los hogares pobres. El presidente mandó a hacer un censo que le llama el censo del bienestar a 30 millones de hogares. De esos hogares pobres, esos 30 millones de hogares, 25 cuentan con un ingreso. El ingreso lo debemos de denominar ingreso mínimo vital porque así lo denomina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo ordenó y así aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. El 100% de los hogares indígenas, todos quedaron cubiertos con al menos un ingreso, aunque hay millones que reciben 2 ingresos mínimos vitales. Los programas para abatir la pobreza y la desigualdad, estos que llegan a 25 millones de hogares, son 8 millones de personas adultas mayores, 8 millones de niñas y niños con discapacidad. Por ejemplo, este programa es progresivo. Se comenzó con las niñas y los niños, luego seguirán los adolescentes y luego los demás. 11 millones de becas para jóvenes pobres que están en educación media. El 100% del estudiantado en educación media superior recibe esta beca que está sirviendo para sortear la crisis en estos tiempos. 3 millones de campesinos están recibiendo el programa Sembrando Vida, dándoles 5,000 pesos al mes, que de verdad es un esfuerzo enorme y está sirviendo para producir, para vivir y además 500 pesos se guardan para un ahorro. Cuando termina el año, este ahorro se les da a los propios campesinos para continuar el programa Sembrando Vida. A 200,000 pescadores se les está dando el apoyo, a 1 millón de jóvenes aprendices, que le llamamos Jóvenes Construyendo el Futuro, y 4 millones de créditos a la palabra. Lo explico así porque en este curso hay personas de otras latitudes. Los mexicanos ya nos lo sabemos y discúlpenme si soy reiterativa. Acelerar, un segundo eje, es acelerar los proyectos de infraestructura estratégicos para generar empleos. El presidente López Obrador, desde el que ganó en 2018, entró en 2018, entró con el plan, todo este plan. Cuando en 2020 se presenta el COVID, lo que todos los analistas económicos, y si aquí hay economistas, coincidirán con nosotros, en que cuando se presenta una crisis, donde se tiene que invertir es donde ya se tienen proyectos iniciados, proyectos avanzados. No se va a invertir en proyectos apenas en hacer el estudio, el proyecto, el análisis, porque en una emergencia lo que cuenta es el tiempo. Entonces, se enfatizó la inversión pública en los proyectos de infraestructura productiva que ya se tenían iniciados desde el principio del gobierno. Los conocen, no los voy a decir todos, diré algunos. La refinería Dos Bocas,
que está generando 72,100 empleos. ¿Por qué tenemos que hacer una refinería? Porque tenemos 36 años siendo un país petrolero sin una refinería y queremos ser soberanos en materia energética. Queremos sustituir las importaciones de gasolina, toda la traíamos de Estados Unidos, hoy la estamos produciendo en México a través de la reconversión de las 6 grandísimas refinerías que tenemos, más una gigantesca que será la refinería Dos Bocas. Lo mismo, el aeropuerto Felipe Ángeles, que se le está invirtiendo en un nuevo aeropuerto, se llama así Felipe Ángeles, se está reconvirtiendo, ampliando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y más adelante, si hay recursos, se ampliará. No se necesita ampliar, se necesita utilizar la capacidad instalada del aeropuerto de Toluca. En fin, todo esto genera empleos, empleos, empleos. El mantenimiento de carreteras, la generación de carreteras, el istmo de Tehuantepec, que partió en Oaxaca y que está ayudando a todos el sur-sureste. Cabe señalar aquí, para quien no lo sepa, el desarrollo de México estaba del centro del país hacia arriba. El Telecán solo llegó a la región norte del país y solamente se priorizó esas regiones. El sur-sureste de México está en profunda desigualdad, pobreza, y por eso, como prioridad, se está invirtiendo en toda esa región. Por eso se comenzó el transísmico en Oaxaca, que va a pasar por Chiapas y por otros de allá. En fin, ahí son una lista, está mi compañera Ameyali poniendo la lista completa, son 2 millones de empleos nuevos que están generándose con los nuevos proyectos del presidente. Los millones de créditos son para darle liquidez a la economía en la pandemia. 1 millón de créditos son a la palabra, son muy rápidos. La gente llega, pide y se le da, deja los datos de dónde vive, quién es, su teléfono, se corroboran los datos y se le dan de inmediato. Esto está atendiendo a las microempresas. Los créditos solidarios a la palabra, el IMSS, el ISSSTE, el FOBISTE, el Infonavit, el FONACOT y la Secretaría de Economía, todos están dando créditos. Y se va a llegar a un total de 4 millones de créditos blandos, blandísimos, tiene una tasa de interés de 1 punto al año, pagan 800 pesos después de 4 meses. En fin, ¿para qué son estos créditos? Para reanimar la economía local. Es algo que no se entiende a veces por los economistas que están acostumbrados a ver solo megaempresas, Telecán o Temec. Ahora estamos viendo la economía local. Se trata de detonar la economía que está alrededor de la demanda, porque la demanda se está fortaleciendo a través de la política social. Si se fortalece la demanda, entonces va a haber producción y puede ser un incentivo muy importante para aumentar la economía, para generar actividad económica ahora con el nuevo modelo de demanda que queremos modificar. ¿Cuál era el anterior modelo de demanda en México? Era el de, pues, las élites, la ropa importada, en fin, la demanda que puede consumir la gente económicamente pudiente, no así la mayoría de la población. La mayoría de la población necesita otro tipo de cosas, ropa, zapatos, turismo, coches también, pero determinado tipo de coches que le alcancen con su ingreso. Todo esto se está cambiando el modelo económico de México. En fin, resguardarse en tiempos de sana distancia se está buscando detonar la demanda a través de todo lo que estoy comentando
para detonar la actividad económica. La política salarial cambió en nuestro país. Desde 1981, que entró en vigor la política neoliberal a México, se paró el incremento salarial. Se decía que aumentar los salarios era inflacionario y que la inflación le pegaba más a los trabajadores, que mejor era no aumentar el salario. La realidad es que así lo convino también posteriormente Carlos Salinas de Gortari al firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que México competiría con mano de obra barata en la región. Y eso fue una manera muy, digamos, muy injusta, muy inhumana de competir. Hoy que compareció el canciller Marcelo Ebrard a nuestro grupo parlamentario, Morena, en la Cámara de Diputados, nos platicó cómo, cómo se tuvo que convencer a los empresarios que son mexicanos, que están indexados, que están adentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, de que competir con bajos salarios no era justo ni para ellos ni para los trabajadores mexicanos. Entonces, la nueva política salarial es aumentar año con año todos los salarios en México. El salario mínimo en el 2019 aumentó 16%, en el 2020 aumentó 20%, en el 21 volverá a aumentar y así sucesivamente hasta que termine el sexenio, que nuestra aspiración es a haber recuperado el poder adquisitivo del salario en México. Por otra parte, ¿cómo se está financiando la estrategia para salir de la crisis? Con 4 fuentes de financiamiento. Uno son los adeudos fiscales, que en 15 meses el presidente ha podido cobrar lo que no cobraban de impuestos porque había una facilidad fiscal para las megaempresas que era un estímulo para no pagar impuestos y no pagaban. Se aumentó 237% la recaudación en 15 meses tan solo con cobrar impuestos y que ellos pagaran quienes tenían que pagar. Sin reforma fiscal. Esto es algo muy importante. Segundo, los recursos acumulados en fideicomisos, que ya lo comenté. Tercero, reorientando el gasto público a lo principal. Aquí, con mucho respeto lo comento, los partidos que tenían antes el gobierno nos reclaman de por qué no estamos dando presupuesto a los programas de política pública que tenían ellos. Bueno, pues porque hubo un cambio en el gobierno y ahora gobernamos nosotros. Y nosotros tenemos nuestra propia estrategia económica, social, para sacar adelante a nuestro país. Y siendo algunos de esos programas anteriores muy importantes, se está viendo cuáles tienen impacto y son muy sensibles para mantenerlos y cuáles definitivamente se tiene que reorientar el gasto público. La última fuente financiera es una durísima política de austeridad, no la austeridad neoliberal. La austeridad neoliberal era la de recorte al gasto público en desarrollo social, recorte al presupuesto de la gente. Aquí es al revés, aumentar el presupuesto de la gente, aumentar el gasto público en política social, pero recortar el costo del gobierno al pueblo. Es algo muy importante porque aquí no solamente es un aspecto económico, también es un aspecto de que el pueblo de México vivía agraviado por tener un gobierno que vivía como reyes, que viajaba a muchas partes, que teníamos un avión que costó 8,000 millones de pesos, mientras la gente no tiene ni para su transporte. Esas desigualdades
agraviaban a nuestro pueblo y por eso se definió esta política de austeridad. Sí, por un asunto moral, ético, pero también económico, porque de ahí está saliendo una parte importante de financiamiento de la estrategia de emergencia. Y toda esta estrategia, lo voy a subrayar, es sin aumentar la deuda, sin aumentar impuestos y sin subir las tarifas. Es algo casi milagroso, pero se está pudiendo y lo voy ahorita lo comento. Adicionalmente a toda y me falta mucho más, pero adicionalmente a lo que hace el gobierno está el Banco de México, que abrió casi $1 billón para la liquidez de los bancos que tengan a su vez para dar crédito a la micro y pequeña empresa o a la gran empresa, ¿sí? Solicita, reduciendo las tasas de interés ya en 4 ocasiones para que el crédito sea más barato. Pero además se reestructuraron 7 millones de créditos para que la gente no caiga en cartera vencida. Son cosas bien importantes. Esto, pudiera yo sintetizarlo, se denomina redistribución de la riqueza, del ingreso. La nueva normalidad, que implicaba relajar el confinamiento y reiniciar paulatinamente las actividades económicas, están permitiendo que la economía se esté levantando. Hay consenso aquí de propios y de extraños. Todos los analistas económicos internacionales y los que estudian nuestro país, hay consenso en que la mayor afectación económica se registró en el segundo trimestre de 2020 y que a partir de junio y julio se está retomando la ruta del crecimiento. El Banco de México ha estimado que 2020 tendrá una caída de entre 5 y 8%, pero que en el 2021 se tendrán tasas de crecimiento de 1 y 4%. El Fondo Monetario Internacional estima que México en 2020 tendrá una caída de menos 10.5%, pero que en el 2021 crecerá a 3.3%. Nosotros, el secretario de Hacienda, que también hoy compareció ante el grupo parlamentario, Arturo Herrera, fue muy rico en toda su exposición, pero demostró con datos, con cifras, que marzo y abril mostraron una desaceleración con respecto a enero de este mismo año, muy pronunciada, pero que en mayo comenzó a reanimarse el empleo y que durante junio y julio ya no hubo desempleo y en agosto ya tenemos 66,000 nuevos empleos. El empleo es una manera de medir la actividad económica y muestra aliento. Los indicadores monetarios, que son la inflación, perdóname, ya me estoy aquí, este tema, la inflación se está reduciendo, el peso frente al dólar se está recuperando, el precio del petróleo está subiendo, las remesas están siendo favorables, nunca habían sido como ahora. Es casi milagroso porque en plena crisis las remesas se duplicaron y la inversión extranjera directa, que también se pensó se van a ir todos, no está siendo así. Está habiendo un incremento en la inversión extranjera directa. Déjenme, si esto es muy interesante, déjenme dar algunas cifras tantitas. Yo soy economista y por eso me encantan las cifras. Pero ayer el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es quien da las cifras oficiales para México, ayer dio un estudio muy importante. El indicador global de la actividad económica en abril tuvo una reducción. No le muevas, ahí estábamos bien, porque yo revuelvo cosas. Aquí están estos indicadores, es cierto.
de menos 17.5%. En abril tuvo una reducción. En junio ya se tuvo un crecimiento y ha venido continuando esta tendencia en B. Tenemos una actividad económica que muestra un crecimiento en V para un crecimiento, esperemos, rápido. Lo mismo la inflación, la mínima fue en febrero, en abril, perdón, en abril fue del 2.1, ya en mayo fue de 4%. Lo mismo la tasa de interés, el tipo de cambio se recuperó, ya teníamos una devaluación de 34, ahorita ya es del 8%, etcétera. En fin, tenemos un superávit comercial que nunca se había tenido, un flujo neto de divisas, tanto de inversiones directas como de capital, positiva. O sea, todas las cifras. Fíjense, la inversión está mejorándose mucho. Solo hay un dato las remesas internacionales, las que dio el INEGI, aumentan. En el 2019 eran de 180,000 millones de dólares. En julio ya fueron 188,000 millones de dólares. Pero en agosto, y eso nos los dio hoy el secretario, fue de 193,000 millones de dólares. Es decir, la economía está recuperándose. Termino diciendo dos asuntos. Tenemos el reto en México, y no vamos a fallar, de que la crisis tocó fondo en abril y mayo, y que a partir de junio y julio empezó la recuperación en B. El presidente López Obrador está apoyando al 70% de los hogares en pobreza, y con toda la estrategia que he explicado, se está logrando una reactivación económica. La pandemia trajo un escenario inédito que tenemos que ahora convencernos de que tendremos una economía más pequeña, pero más justa. Es una moneda echada al aire, es una propuesta que le hace México al mundo. A las pruebas nos queremos remitir, principalmente de nuestra propia población. Le hemos estado cumpliendo en todo, y así va a ser también en el tema económico. Paso, por último, a la situación política de América Latina. Pues la pandemia agravó la situación política de toda nuestra región. Ya se vivía una situación política difícil, y ahora se alteró el calendario electoral con la incertidumbre que también eso arroja. Bolivia utilizó la crisis sanitaria del COVID-19 para aferrarse al poder, pospuso ya en 2 ocasiones los comicios, y para colmo, pues apretó la pinza de la represión y la persecución a los liderazgos el MAS, del movimiento al socialismo que encabeza Evo Morales. En Venezuela, ahí está un poco más tranquilo, paradójicamente, porque el cambio se viene en diciembre, y están unas negociaciones con se tiene un nuevo Consejo Nacional Electoral de consenso, y se tienen negociaciones entre Maduro con un sector de la oposición para que las elecciones se hagan en paz. En Chile se ha pospuesto la convocatoria al plebiscito a un constituyente que, a través de amplísimas movilizaciones, la gente de Chile ha solicitado al gobierno de Sebastián Piñera, y pues se tiene pospuesta esta asamblea constituyente para cambiar la constitución de Chile. En República Dominicana fue la única excepción. Sí, ahí sí se llevó a cabo una elección, ganó Luis Abinader, que es una posición centrista, tal vez de centro derecha. En Ecuador, pues la contienda presidencial había arrancado, pero se va a dirimir el año próximo,
en donde se va a jugar un joven que se llama Andrés Arauz, al lado de Rafael Correa, que juega como vicepresidente. Ellos se la van a jugar para ganarle ahora a el gobernante actual de apellido Lenin. Entre 2021 y 2024 habrá elecciones en un buen número de países de nuestra región. Está también la moneda echada al aire. ¿Habrá continuidad de lo que hay hoy? ¿Habrá cambio? Nosotros esperamos que, y varios estudios lo dicen, que el manejo de la pandemia del COVID-19 de los gobiernos neoliberales ha sido desastrosa, porque han aumentado sus deudas, han empobrecido a la gente, etcétera, y la crisis sanitaria se va a resolver pues cuando se tenga un medicamento, una vacuna, una cura para eso. Y no había necesidad de cargar de todo esto en la gente. Por lo tanto, tal vez podamos tener una nueva ola de gobiernos progresistas en nuestra gran patria. Estados Unidos, lo dijo Roberto Isurrieta, pues entró en elecciones, está en elecciones y pues es un país sacudido por las protestas contra el racismo y la exclusión. Está también la moneda echada al aire. Joe Biden, de la demócrata o del Partido Demócrata, tiene ventaja en las encuestas. Trump está decidido a mantener sus bonos. Vamos a ver qué pasa en eso. Los problemas de la pandemia han exhibido con mayor crudeza y demandan soluciones integrales y multidimensionales. Esa es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia, y solo la solidaridad y la cooperación han tenido momentos luminosos en nuestra región y debemos revitalizarlos. Ahora que México y Argentina tuvieron la voluntad política para unirse, producir esta vacuna y acercarnos a todos los países de América Latina, pues es un momento muy importante y no es romanticismo, es una necesidad. La pandemia es un recordatorio cruel por la pérdida de vidas, por los daños que causa, pero también es un recordatorio de que debe de impulsarnos a actuar con más fuerza que nunca por un mundo en el cual la alimentación, la salud, la educación, la alegría, el bienestar, en una palabra, sea y llegue a todas y todos, no solo a unos pocos. Muchas gracias por su atención. Quiero, antes de clausurar, felicitar a una persona, al presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, al profesor René Bejarano, que tuvo el tino de aprovechar que vivimos en un mundo interdependiente y conectado, y aprovechar las circunstancias lamentables de pandemia, pero para acercarnos de esta manera. Le agradezco a él, le felicito esa visión que siempre tiene para poder tener este encuentro entre todos los que estamos aquí. Agradecer también a quienes se inscribieron, si estuvieron aquí presentes en este curso de formación de cuadros. Es muy importante la información, el saber. Un agradecimiento especialísimo a los ponentes de altísimo perfil que participaron aquí, al equipo técnico. Pues no me queda más que agradecer que me hayan incluido y estoy siempre muy gratamente emocionada por las cosas que oí de este curso. Siendo las 9 de la noche con 8 minutos, damos por clausurado el curso de formación del Movimiento Nacional por la Esperanza.